Crook, bienvenido aquí, mi querido amigo. Como siempre, gracias por adaptarte a mi horario y, por supuesto, para mí es la mejor manera de empezar la semana contigo a primera hora del lunes por la mañana, hora de Nueva York. Hoy es un día festivo en los Estados Unidos. Estoy sentado en un edificio de oficinas, en gran parte vacío, pero estamos aquí, tú estás aquí y estamos profundamente agradecidos. Sí, quiero hablarles con cierto detalle, con bastante extensión sobre todo lo que sucedió en Irán la semana pasada, lo que se había planeado, lo que el presidente esperaba que ocurriera y cómo sus planes al final no llegaron a concretarse. Pero durante el fin de semana, después de que el intento de golpe o las manifestaciones en las calles hubieran fracasado, el presidente exigió que los líderes religiosos de Irán abandonaran sus cargos. ¿Con qué autoridad legal, con qué precedente diplomático o con qué valor moral puede el líder de una nación soberana exigir legítimamente la destitución del liderazgo de otra nación soberana? Bueno, esto ha sido una especie de política de imperialismo liberal. De hecho, fue alguien que conozco, Robert Cooper, quien escribió un libro sobre el imperialismo liberal, el poder blando en oposición al poder duro en ese caso. Y él dijo, ya sabes, los regímenes débiles, los regímenes incompetentes deben ser destruidos. Esta es la forma de la naturaleza. Esta es, si lo quieres ver así, la teoría darwiniana. La nata sube a la superficie y en el fondo te quedas con los pozos. Y esto tiene que ser cambiado y modificado. Así que había un sentido muy fuerte de este imperialismo liberal y creo que esto es lo que se nos está ofreciendo en este momento, el poder duro. Porque ese poder blando, ese liberalismo más suave, ha fracasado con su gente, ha fracasado en la tarea de producir una nueva sociedad que se preocupe por el bienestar de todos los americanos o de todos los europeos. Y así nos encontramos ahora en este poder duro, si se quiere. Una era sin valores, sin moral, que Putin ha abordado con bastante rigor y ha dicho que es realmente un circo. Voy a ponerles el clip de Putin. Normalmente no lo hacemos. Ponerles estos fragmentos para ustedes porque su análisis es tan reflexivo y a la vez tan profundo, pero él sí que lo dijo y lo que dijo es realmente muy profundo. Pon el corte número 1. Hace 80 años, nuestros padres, abuelos y bisabuelos, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de unirse, de encontrar un equilibrio de intereses y de acordar las reglas y principios fundamentales de las relaciones internacionales y consagrarlos en la Carta de las Naciones Unidas en toda su extensión, su plenitud y su interconexión. Los imperativos de este documento fundacional, tales como la igualdad, el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y la resolución pacífica de disputas a través del diálogo, son ahora más relevantes y necesarios que nunca. Este principio fundamental está firmemente consagrado en importantes documentos jurídicos internacionales. El desprecio por este principio tan básico y fundamental nunca ha llevado ni llevará a nada bueno. Esto quedó claramente demostrado por la crisis en torno a Ucrania, la cual se convirtió en una consecuencia directa de muchos años de ignorar los legítimos intereses de Rusia y de un rumbo deliberado hacia la creación de amenazas a nuestra seguridad, hacia el avance del bloque de la OTAN a las fronteras de Rusia en contra de las promesas públicas que se nos hicieron. Quiero hacer hincapié en esto, en contra de las promesas públicas que se nos hicieron. Recuerdo que Rusia ha propuesto en numerosas ocasiones iniciativas para edificar una arquitectura de seguridad europea y global que sea nueva, fiable y justa. En mi opinión, esto no solo es elocuente, sino que es profundamente preciso. ¿Consideras que esto es una bofetada en la nariz, un puñetazo en la cara, la alegoría que quieras emplear, la metáfora que desees usar para referirte a que Trump dijo, no necesito el derecho internacional?
Y también dijo en su declaración, creo que fue ayer, al primer ministro de Noruega, que como no me habías concedido el premio de la paz, renuncio a la paz y solo voy a perseguir los intereses estadounidenses más duros, sin importar los demás. Él no dijo los demás, pero esa fue la implicación. Así que sí, estamos presenciando la descomposición, la fractura de lo que es el orden occidental, si se quiere, liberal, y las consecuencias. Siempre he dicho que nos dirigimos a un periodo de catarsis, pero las consecuencias es como una de esas estrellas nova que explotan. Habrá una enorme cantidad de energía realmente negativa, de partículas muy peligrosas que se transmitirán a raíz de su implosión. Así que creo que estamos viendo algo de eso, ya sea que se manifieste en Venezuela o que sea en Groenlandia o que simplemente sea en Europa en su conjunto. Se está desmoronando y durante este proceso va a ser un proceso muy delicado, un proceso muy incierto y uno que necesitará ser bien gestionado. Y solo cruzamos los dedos para que Trump aún tenga esa capacidad para intentar manejarlo. Irán, por favor, ¿cómo pudieron la CIA y el Mossad haber cometido un error tan garrafal en sus esfuerzos para provocar suficiente caos y desestabilizar el gobierno? Yo creo que es lo de siempre, un enfoque excesivo y arrogante, pensando que lo sabían. Y también sabes, en mi experiencia a lo largo de los años, confiar en exiliados que viven en tu propio país es la peor fuente de información, de inteligencia real sobre lo que está ocurriendo en otro país. Se oponen a ello y por eso hay una enorme cantidad de exiliados iraníes viviendo en Europa y en América que transmiten ilusiones al gobierno. No se les debería permitir ser calificados como fuentes o como agentes. Siempre es un error grave confiar en eso y uno termina recibiendo información muy errónea. Y creo que a ellos les han hecho llegar información muy equivocada acerca de la verdadera situación de Irán y que Irán... Es decir, en primer lugar, llevaron a cabo lo que fue un truco sorpresa bastante ingenioso, si se quiere, mientras Irán creía que se dirigían a negociaciones con Witko. 2 días después, ellos desencadenaron el ataque sorpresa, que consistía en que pequeñas células habían sido infiltradas en Irán, con pequeños drones de ataque y armas antitanque, para disparar contra la primera línea del sistema de alerta temprana. Y los iraníes no sabían qué debían hacer en ese momento. Ellos no tenían idea de lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Porque su sistema de alerta temprana no había sido activado por absolutamente nada que pudiera indicar el origen de los ataques. Así que entraron en un modo de protección y trasladaron algunos de sus radares a los túneles. Y Israel pudo sacar una ventaja estratégica de esa situación para emplear misiles de crucero de largo alcance desde fuera del espacio aéreo iraní, con el fin de ejecutar el ataque de decapitación y lanzar drones contra los científicos y contra la cúpula del liderazgo político. Bueno, y eso sí que provocó un cierto, ya sabes, escalofrío en Irán, porque nadie sabía con exactitud qué estaba ocurriendo en ese momento, pero les tomó apenas 12 horas poder recuperarse de la situación. Se designaron nuevos comandantes para reemplazar a aquellos que habían perdido la vida. Tomaron el control y luego nos hundimos en una especie de guerra de 12 días y entonces Trump puso fin a todo de repente, de la nada, y basándose en las súplicas de Irán para intentar detener lo que estaba ocurriendo, el ataque con misiles, súplicas de Israel, pidiendo que se detuviera el ataque iraní contra Israel. Y entonces Trump, de la nada, de forma inesperada, pidió un alto el fuego. Y esa fue la primera vez, y luego lo intentaron de nuevo una segunda ocasión más recientemente. Un libreto completamente diferente, una táctica totalmente distinta.
Esto fue la inserción de alborotadores armados, bien preparados y entrenados, que fueron enviados desde el exterior, muchos de ellos de origen kurdo que entraron en Kermanshah, el distrito kurdo ubicado en la región occidental. Y luego otros eran el MEC, los mujahidines del pueblo, y habían llegado. Y el objetivo era ser lo más extremadamente violento posible. Creo que ya lo describí antes cómo funcionaba realmente, pero fue un intento de, en realidad, de incendiar a todos estos grupos, a los grupos colectivos, y luego, a través de la violencia y haciendo que francotiradores apostados en lo alto dispararan a las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad nunca sabiendo de dónde venían los disparos. Es un mito creer que uno sabe de dónde vienen los disparos. En mi experiencia personal he estado bajo fuego y uno realmente no sabe. Y entonces empezaron a disparar de vuelta, asumiendo que eran esas personas, y hubo muertos. Gente inocente fue asesinada en ese proceso. Eso era precisamente lo que ellos querían. Querían convertir esto en un evento caótico y tumultuoso, y hasta cierto punto lo lograron. Y entonces Irán, de forma totalmente inesperada, le dio la vuelta a la situación, cortando el servicio de Internet, interrumpiendo las llamadas internacionales y bloqueando el acceso a Starlink, algo que la inteligencia estadounidense y occidental en su conjunto había afirmado: esto no se puede hacer, no pudo haber ocurrido, no era posible. Se esperaba que Starlink continuara funcionando para siempre. No, fue cortado y se estima que 40.000 terminales quedaron inoperativas. Y de hecho, los iraníes lograron entonces identificar los puntos clave. Y así comenzaron a detener y a reunir a todas estas células que estaban involucradas en la creación de la apariencia de un disturbio. Fue claro, sí, hubo una verdadera demostración al principio, y eso se había, digamos, por así decirlo, desencadenado en el momento de las conversaciones de Mar-a-Lago con Netanyahu el 28 de diciembre. Hicieron caer el valor del real en una cantidad enorme, entre un 30 y un 40% en un solo día, mediante operaciones de mercado. Esto ya lo hemos visto antes. La venta en corto de una divisa y luego desplomando su valor, y eso causó muchos de los comerciantes, los bazares, ¿sabes?, perdieron su modelo de negocio. No podían hacer negocios con nosotros y así protestaron. Pero estas protestas trataban de la mala gestión económica, y creo que había una queja justa. Quiero decir, hasta donde yo sé, Irán, si se quiere, con Peseski en el gobierno, ¿sabes?, debería haber tenido acuerdos de intercambio. Eso es lo que se hace cuando hay un ataque a tu moneda. Tienes un acuerdo de intercambio con China que intervendrá y comprará tu moneda para restaurar su valor. Ese es su verdadero propósito. Pero por lo que tengo entendido, eso nunca llegó a suceder y todavía no han logrado recuperarse del todo. La mala gestión económica fue la debilidad que Occidente realmente explotó con bastante éxito, pero luego todo el asunto se vino abajo porque se demostró que no había ninguna sustancia en estas demostraciones. Las manifestaciones, los comerciantes de los bazares no estaban manifestándose en contra de la República Islámica, sino que se manifestaban en contra de los malos gobiernos que se remontan a la era de Rouhani. Vaya. Cuando antes de que Starlink fuera deshabilitado, ¿es justo asumir que los servicios de inteligencia iraníes estaban escuchándolo? De modo que conocían las instrucciones que llegaban desde Langley y desde Tel Aviv a sus agentes en las calles. Bueno, yo sospecho que sí, y si no fueron los iraníes quienes estaban escuchando, entonces creo que fueron los chinos quienes lo estaban haciendo, porque considero que esa tecnología en realidad proviene de ellos. En primer lugar, la guerra electrónica, el mecanismo que se empleó para, si lo quieres ver así, interferir la señal de Starlink, probablemente fueron esos enormes mástiles que Rusia introdujo en la zona. Pero creo que la técnica en sí, y sí, estaban escuchándolo después e identificaban algunos de los terminales Starlink. Y hay fotos, probablemente incluso las hayan visto, de grandes cantidades de terminales Starlink siendo recogidos y confiscados por las autoridades mientras se deshacían de ellos.
Pero solo quiero enfatizar esto, estas no fueron protestas en el sentido habitual de la palabra, correcto. Esto fue la inserción de personas dirigidas desde el exterior para crear disturbios muy violentos y lo lograron atacando a gente inocente y luego generando un gran alboroto alrededor de eso, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, había un pistolero en el tejado. Maidán es un ejemplo exacto de esta técnica en funcionamiento. En Maidán, eso fue lo que creó, si se quiere, la revolución que siguió. ¿Qué hizo El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump planean y conspiran en Mar-a-Lago? ¿Acaso concibieron este mismo evento y se les hizo creer que esta conflagración crecería hasta alcanzar una magnitud tan grande que los ayatolás se verían obligados a marcharse? Sí, esto es, quiero decir, se basó en información falsa. La inteligencia se mantuvo para ellos. Esto sigue siendo así en algunas partes de los Estados Unidos. La evaluación de inteligencia era que Irán era un castillo de naipes. Y si el ayatollah fuera asesinado o hubiera un ataque contra el régimen, contra la Guardia Revolucionaria y los Basij y todos esos elementos, toda la estructura implosionaría y colapsaría y sería como Siria es hoy, un vacío completo. Un verdadero espacio de anarquía. Y creo que esa era la intención, pero ellos lo malinterpretaron porque lo que está claro es que durante todo este proceso, a pesar de la propaganda que decía hubo muchos problemas y de todo, en realidad la dirección no hubo deserciones. No hubo deserciones en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ni deserciones del ejército, y tampoco hubo deserciones del Basij. Incluso Irán, incluso los israelíes tienen que admitir que ese fue el caso. El régimen no mostró ni el más mínimo signo de debilidad ante este ataque y es probablemente por esa razón que Trump está teniendo serias dudas sobre qué hacer a continuación. ¿Qué es lo que todavía propone Trump que el Pentágono debería hacer? Es decir, ¿está tan envalentonado por el secuestro de el presidente Maduro que cree que puede hacer exactamente lo mismo en Teherán? Bueno, no del todo, pero casi. Sí, él quiere algo rápido, ¿sabes? Una operación de entrar, hacer lo suyo y salir, ¿sabes? Muy, muy rápido. Queda bien, maravilloso, ya sabes, titulares. Él quiere algo corto, dulce y sencillo. Y este es el dilema al que se enfrenta con esto. Lo que uno puede discernir al examinar la prensa israelí, que está bastante consternada porque ¿sabes? Pensaron que iba a ocurrir el 14 de enero y recibieron un mensaje diciendo que no iba a pasar y no saben muy bien qué fue lo que finalmente le hizo cambiar de opinión. Pero sí, ya desde hace tiempo se sabía que Trump había tenido la intención de asesinar al líder supremo, no para secuestrarlo, sino simplemente para matarlo. Y creo, sabes, que eso probablemente no se ha ido completamente del pensamiento de Trump, porque lo que escucho es que el discurso del líder supremo el viernes, en el que atacó la participación estadounidense en estas manifestaciones y luego llamó a Trump un criminal. Como bien sabes, una cosa que a Trump no le gusta en absoluto es que se burlen de él o que le falten al respeto, y creo que él sintió que eso fue una gran falta de respeto hacia su persona y aparentemente está muy, muy enfadado. Pero el problema es que los israelíes, de forma bastante evidente, no poseen la capacidad de inteligencia necesaria para llevar a cabo un ataque de decapitación contra Irán. Simplemente carecen de esa capacidad intelectual. Por lo tanto, lo único que pueden ofrecer al presidente Trump, en mi opinión, en este preciso momento, es un ataque generalizado contra Irán. Es decir, intentan atacar directamente el liderazgo del CGRI y de los Basij, así como los principales centros de comunicación. Pero yo me imagino que algunos en el Pentágono les están diciendo, bueno, sabes, quiero decir, no van a,
sabes, esos edificios van a estar vacíos, no se van a quedar ahí esperando a ser atacados, esos edificios van a estar vacíos. ¿Qué es lo que van a ganar con eso? Y la principal preocupación, el punto clave, es que Irán ha declarado de forma absolutamente explícita a través de diversos canales que le ha comunicado a los estadounidenses: si somos atacados por Israel o por ustedes, por su parte, de cualquier forma, decapitación o cualquier otro tipo de ataque, iremos a una guerra total y atacaremos bases americanas. Atacaremos Israel y será una guerra sin restricciones, sin cuartel. Iremos hasta las últimas consecuencias en esto. Y lo que es más, cerraremos el estrecho de Hormuz y eso será por meses. No tendrán petróleo pasando hacia el lado occidental. Así que eso es lo que han dicho. Ahora, a Israel está intentando presentar la situación de la mejor manera posible y lo que están diciendo es que quizás Trump solo está esperando y cuando todo se calme y la gente vuelva a la vida normal, entonces irá y hará un ataque repentino e intentará matar al ayatolá. Pero sabes, creo que Irán tiene muy claro que si eso sucede será una guerra total y no veo realmente. Y una de las razones para la vacilación, creo, fue que en realidad Netanyahu se estaba echando atrás antes del 14 de enero, cuando se suponía que este ataque iba a ocurrir, porque él decía, sabes, que Israel no tenía suficiente defensa aérea. Los sistemas, después del previo intercambio de hostilidades bélicas de 12 días con Irán, que carecían de defensas aéreas y que podrían sufrir enormes pérdidas como consecuencia. Así que creo que hubo una cierta falta de voluntad por parte de Netanyahu y, según la prensa israelí, Witkoff como que presionó mucho por el 50% de, si se quiere, ¿sabes? Porque no hubo una entrada y salida rápida como la de Maduro. Quiero decir, no va a ir a buscar al ayatolá y llevárselo a Nueva York. Eso sencillamente no va a suceder. Así que todo lo que él podría ofrecer sería el tipo de guerra que resultaría en que Irán adoptara una estrategia de guerra total contra las bases occidentales que se encuentran en la región. Y esas bases, hay que decirlo, no están bien defendidas. No han sido defendidos y fueron colocados allí bajo la premisa de que Irán no poseía los misiles necesarios para atacarlos. Es decir, que no requerían sistemas de defensa aérea adecuados. Estaban, sabes, muy lejos, así que era seguro ponerlos allí. Ahora se han convertido en una especie de rehenes del destino, porque Irán puede y ha advertido que los atacará y los destruirá. Si son atacados, habrá guerra. Y por lo tanto no debería existir absolutamente ninguna duda al respecto. Pero a pesar de todo esto, la gente en América y en Occidente, sabes, la propaganda es verdaderamente asombrosa. Sabes, dicen, oh no, está listo para caer en cualquier momento. Irán está a punto de implosionar, sabes, está a punto de desaparecer. No lo han hecho, no transmiten. Ni siquiera se han percatado de que después de ese momento crucial que ocurrió aproximadamente entre el 8 y el 9, cuando cortaron las comunicaciones y todo quedó en completo silencio, no han notado a los millones de personas que salieron a las calles de Teherán para apoyar al gobierno, para apoyar a la República y también en muchas otras ciudades a lo largo y ancho de todo Irán. Un apoyo enorme para la República Islámica. Y simplemente, ¿sabes? Pretenden que no existe, que no necesitan, que quiero decir, ¿sabes? Es otro gran fracaso de la inteligencia impulsado por la soberbia, que, ¿sabes? ¿Sabes? Todos estos países son débiles y podemos derrocarlos fácilmente, ¿sabes? Y eso es, me temo, una gran debilidad en la inteligencia occidental. ¿Reconocen los israelíes y los estadounidenses la posibilidad de que Irán podría llegar a aniquilar por completo a Israel? Yo creo que hay opiniones bastante divididas sobre este asunto, ¿sí? En el Pentágono.
Hay quienes dicen que Israel no podría haber sobrevivido a esta guerra basándose en la evidencia, no en suposiciones, sino en la evidencia de lo que estaba ocurriendo en la guerra de los 12 días. Israel fue atacado como nunca antes y sufrió daños reales. Pero creo que hay otros, ya sabes, otros de estos, particularmente esta gente que sale en televisión y dice, bueno, ya sabes, quiero decir, no, ya sabes, sus misiles y todo eso no funcionan realmente y simplemente los derribaremos y no hay problema. Así que creo que hay diferentes tipos de puntos de vista. Las últimas posturas se basan solo en el pensamiento emocional. Quiero decir, no es pensar, es puro emotivismo. ¿Sabes? Esto es, ay caramba, ¿sabes? O sea, ¿cómo podría Irán desafiar, ¿sabes?, nuestros sistemas de misiles? Pues ese es el nuevo mundo en el que vive, señor. Pentágono, porque como bien sabes, los chinos son capaces de hacer esto. Y Rusia también está llevando a cabo lo mismo. Y de hecho, Irán no es un país atrasado, no es un país que esté retrocediendo, recuerdo, en el año 2006. Este es un caso muy, muy real. Estuve en Líbano durante la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel, y en un momento Hezbollah casi hundió la fragata israelí más moderna. Dispararon un misil superficie que casi la hundió. Y posteriormente se llevó a cabo una investigación en Israel y al comandante naval, que era el responsable, se le preguntó, ¿por qué no tenían defensas? ¿Por qué no habían activado sus sistemas de defensa en el barco? Estaban inertes. No los habías encendido. Él dijo, eso es porque la inteligencia israelí nos dijo que Hezbollah vivía en cuevas y montaba burros. Quiero decir, eso fue todo y puedes buscarlo. ¡Wow! Esa fue la evidencia que se dio. Nos habían dicho que Hezbollah eran una especie de nómadas descalzos viviendo en cuevas y montando burros y pagaron el precio. Alistair, un gran análisis y una historia fabulosa al final sobre la guerra en el Líbano. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi querido amigo, esperamos verte la próxima semana, como siempre.